nombre. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas, bueyes. Los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron los discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las plazas que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Gloria Señor, mis labios, para que proclame tu alabanza. Bien, pueden tomar asiento. Hoy estamos celebrando la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que se encuentra en Roma. Nosotros, cuando vemos al Papa que habla y que celebra alguna misa importante, lo hace desde la Basílica de San Pedro, pero la Basílica es la madre, vamos a decirle, donde se encuentra la tumba de San Pedro. Por ello se le llama la Basílica Madre, ¿no? Donde se encuentran como punto de referencia todas las basílicas. Pero la catedral del Papa es la Basílica de San Juan de Letrán. Incluso después de que el Papa toma posesión como pontífice en la Basílica de San Pedro, después se tiene otra ceremonia en la cual él toma posesión de su sede. Y entonces va a la Basílica de San Juan de Letrán y solemnemente se sienta, porque a partir de ese momento queda como obispo de Roma, constituido obispo de Roma. Bueno, ¿por qué la importancia de esta iglesia? Que incluso santos tan importantes como San Francisco de Asís tuvieron algo que ver con esta basílica. Y es que dentro de la historia, y les voy a quitar la fe, ¿por qué? Bien, es que nosotros creemos que en un momento de la historia, cuando la iglesia era perseguida, celebraba en las catacumbas. Y sí, en alguna ocasión, porque había algún mártir, se llevaba lo necesario para celebrar alguna misa en las catacumbas de Roma, pero no era lo ordinario. La iglesia no celebraba de ordinario las misas en las catacumbas, sino en las casas de los cristianos, en las así llamadas domus ecclesiae, las casas de la comunidad. Y entonces, por ejemplo, es muy famosa la casa de Santa Cecilia en Roma, porque ellos iban allá a la casa de alguien muy importante para tener la misa. Fue hasta el año 320 cuando el emperador Constantino reconoce a la iglesia. Muchos piensan que el emperador Constantino puso como religión oficial la religión católica, el cristianismo, y eso no es cierto. Entre paréntesis, tampoco es cierto que el emperador puso la doctrina de toda la iglesia en el año 325 en el concilio de Nicea. También es falso. El emperador lo único que hizo fue convocar un concilio, pero fue lo único que hizo. Bueno, regresando, él reconoce al cristianismo como religión y entonces le otorga un edificio que ya existía, una basílica. No, a diferencia de nosotros, que pensamos que una basílica es una iglesia, en la antigüedad, una basílica en los tiempos del emperador Constantino, siglo IV, era como si fuera un centro comercial. ¿Ven? ¿Qué había ahí? Se vendían cosas, algunos profesores daban clases, tenían momentos de diálogo, era como un lugar de encuentro. Por eso, como la idea, más o menos, es como si fuera un centro comercial. Y se desalojó todo para dedicarlo a construir, ahora sí, un edificio dedicado exclusivamente para la iglesia, en los cuales podían celebrar la Santa Eucaristía, donde podían dar catequesis, donde podían dialogar de teología.
Por ello fue tan importante este edificio. Fue el primero que la iglesia tuvo ahora sí, como reconocimiento civil por parte del Estado, la iglesia de San Juan de Letrán. Bueno, pero independientemente de esto, escuchamos antes del Evangelio una frase muy bonita que dice así: he elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Todos hemos asistido a algún bautismo. Y si yo les pregunto si tienen la foto de el hijo, el sobrino, el nieto, en el momento del bautismo, ¿qué foto tienen? Además de la foto en la que están todos puestos con el padre, ¿qué otra foto tienen? La del agua. Así es, efectivamente. Cuando el niño lo voltean y le ponen agua. Y siempre digo, este es uno de 5 momentos que suceden en el bautismo. El tercero es precisamente el del agua. Justamente después de que el sacerdote coloca agua sobre el niño, hay un momento que a mí me encanta. Se le da al sacerdote un frasquito. Ese frasquito contiene el aceite perfumado, es muy bonito, que se llama crisma. Cuando se construye una iglesia, se invita al obispo y entonces se le entrega el crisma y va por todas las paredes colocando ese aceite, el crisma, y después va al altar y sobre el altar lo coloca. Después se le coloca incienso y se coloca por primera vez el mantel y las velas. Y a partir de ese momento, en ese lugar se puede celebrar misa. La consagración de una iglesia, hay que rezar para ver la consagración de la parroquia, porque es una ceremonia muy bonita. Bueno, justamente después de que el sacerdote coloca agua al niño, le dan el aceite, el crisma, el aceite de consagración, y le coloca a los niños, a todos nosotros, ese aceite en la cabeza. Y a partir de ese momento nosotros quedamos consagrados como reyes, es decir, como Jesús reinó sirviendo a los demás, como profetas, es decir, que nosotros estamos llamados también a anunciar el Evangelio, y también como sacerdotes, es decir, capaces de rezar, de pedir a Dios, de interceder por nuestros hermanos. Pero también nosotros quedamos consagrados como templos del Espíritu Santo, templos de Dios, en el cual verdaderamente Dios está con nosotros, esperando el momento solemne en el que Dios va a entrar a tomar posesión de su templo santo. Nosotros lo llamamos primera comunión. Dios entra a su templo, por eso es tan bonita la primera comunión. Pero regresando a esto, verdaderamente nosotros, y hoy que estamos celebrando la solemnidad, esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, recordar que verdaderamente somos templos de Dios y que este templo que nosotros tenemos, el templo de nuestro cuerpo, tenemos que cuidarlo, porque precisamente es ahí donde Dios habita. Y Dios es capaz de desalojar todo aquello que nos estorba para que verdaderamente Él habite. Así que hoy le damos gracias a Dios que nos haya concedido esta dignidad. Esto que nosotros tenemos como templos de Dios ha sido porque Él ha querido en su bondad y misericordia. Y volvemos a repetir esta frase del segundo libro de las Crónicas: he elegido y santificado este lugar. Es decir, a mí Dios me ha elegido y ha santificado mi cuerpo, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Qué dignidad nosotros tenemos. Hoy le damos gracias a nuestro Señor por habernos constituido a través del bautismo como templos donde Él habita y templo donde Él verdaderamente quiere estar. Bueno, pues le damos estas gracias a nuestro Señor y le pedimos su gracia para valorar este don tan inmenso. Que así sea.